Hola mis hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo a la distancia y tengo la expectativa de que en el Señor nos estemos regocijando no solo en este día, sino todos los días en la búsqueda de su presencia y de su palabra. Espero que en este día usted esté con su familia o solo, pero haya dispuesto en su corazón el dedicar un espacio para orar, para buscar su presencia. Eh, Hay una cantidad de oración enorme que podemos hacer, solo por mencionar algunas de ellas. Lo hemos estado recordando día tras día, semana tras semana. Sigamos orando por las personas que están infectadas por el virus. Hay gente que está en cuarentena, gente que está sufriendo. Oremos por las familias que han perdido sus seres queridos por esta enfermedad. eh, Sigamos orando por los médicos, las enfermeras, la gente los profesionales que están atendiendo a los pacientes corren gran riesgo. Claro, sigamos orando por los que están trabajando de forma regular, ciertamente en otro tipo de trabajos, pero al final de todo con el riesgo de salir de casa y regresar y no saber exactamente si alguien pudo haberlos contagiado con el virus. Nuestra oración es que Dios tenga control de todo y que Dios dé sabiduría para que esta pandemia se detenga o se controle de alguna manera. El número de casos en nuestra ciudad sigue aumentando, pero tenemos la convicción y por eso oramos de que Dios en su gracia, en su misericordia, permita que esto cada vez sea de menor impacto. Y claro, oremos por nuestra iglesia, sí, por todas las iglesias y todos los cristianos, pero especialmente por la nuestra, por las familias, que este sea un tiempo de verdad donde Dios nos dé fortaleza espiritual y podamos crecer juntos en el aprendizaje como familia, compartiendo tiempo, pero también compartiendo un espacio para la búsqueda de Dios, que sea un tiempo de mucho aprendizaje y crecimiento para todos nosotros. Espero que usted haya tenido un tiempo para orar, así que no voy a orar por estas peticiones y hemos estado orando por ello durante la semana, aunque al final vamos a cerrar con una oración. Quiero invitarle que, si tiene su Biblia a la mano, vaya al libro de los Hechos, capítulo 12, y leamos una porción que es conocida, pero que es muy, muy interesante, especialmente en un contexto como el que hoy vivimos. Hechos capítulo 12, versos 1 al 17, dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia sin cesar, escuche esto, sin cesar oración, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este, como lo narra la historia, era un tiempo difícil para la iglesia primitiva, un tiempo muy difícil, especialmente porque dice el texto bíblico que Jacobo, uno de los apóstoles, fue asesinado. Y todavía más difícil porque el texto bíblico describe esto, que la acción del asesinato de Jacobo fue del agrado de los judíos. Es decir, el gobierno está en contra de los cristianos, la religión mayoritaria judía está en contra de los cristianos, el sistema está en contra de los cristianos. Y ahora no solo han asesinado a Jacobo, sino que dice el texto bíblico que Herodes intenta hacer lo mismo, no con uno de los apóstoles solamente, sino con el líder de la iglesia, con Pedro. Ahora, en medio de esta circunstancia hay una nota interesante. Verso 3 dice que era entonces los días de los panes sin levadura. Es interesante que los panes sin levadura era una festividad muy, muy importante para los judíos. Si ustedes recuerdan, cuando Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto, Dios les dijo, estoy leyendo Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura. Y lo hicieron. Si usted sigue la historia de Éxodo, va a encontrar que los israelitas cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Es decir, la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta que que recordaba los sufrimientos que los israelitas habían atravesado durante todo ese tiempo en Egipto. Esta festividad duraba una semana y era una semana diferente, porque como familia cocinaban y no usaban levadura. Y cada vez que comían el pan, ellos recordaban todos los sufrimientos que habían pasado en Egipto y de alguna manera eso les hacía regresar un poco su memoria al pasado y no olvidar de dónde Dios los había sacado. Los había liberado de la esclavitud de Egipto. Ahora, es interesante esta nota porque los planes de Herodes son causar sufrimiento a la iglesia y los judíos se gozan en el sufrimiento de otras personas. Pero ahora va a haber una semana en la que todo ese gozo por el sufrimiento de los demás se va a detener para recordar el sufrimiento que ellos como pueblo habían tenido. ¡Qué contradicción! Pero al mismo tiempo, cuánta crueldad humana. Ahora, como Herodes no quería causar sufrimiento a nadie en una semana donde no hay que hacer sufrir a ninguna persona, entonces dice el verso 4 que toma preso a Pedro y lo pone en la cárcel y lo entrega a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, pero él tenía un plan. Él se proponía sacar a Pedro al pueblo, a los judíos, después de la Pascua. Así que Pedro estaba esperando el día de su muerte en la cárcel. Herodes estaba esperando que acabara la semana de los panes sin levadura para asesinar a Pedro, y los judíos estaban esperando que terminara esa fiesta para gozarse una vez más en la muerte de otro cristiano. Una vez que la fiesta terminara,
Seguramente que Herodes sacaría a Pedro, haría un simulacro de juicio y lo condenarían a muerte y lo matarían. Y sabía Herodes que eso le generaría mucha simpatía con los judíos porque ellos se complacerían en la muerte del líder principal de la iglesia. Ahora, todos estos detalles son impresionantes y nos muestran el grado de incertidumbre que la iglesia y los cristianos estaban enfrentando. Un dato adicional es que Pedro fue tratado como un enemigo súper peligroso. Fue detenido con la máxima seguridad y lo llevan y lo custodian con la máxima seguridad. 16 soldados, eh, cuatro, eh, cuatro soldados cerca de él, uno amarrado de cada lado de su mano, dos afuera esperando y turnándose grupos de cuatro para que él no se escapara. Literalmente, en ese contexto donde está Pedro, nadie lo puede liberar, nadie puede intervenir. Bueno, sabemos que Dios es quien puede hacerlo y lo hizo, ¿verdad? Pero permítame resumir el contexto que estoy describiendo de esta manera. El líder de la iglesia está en la cárcel y está esperando el momento para ser ejecutado en 7 días. Humanamente, nadie puede hacer nada. La sociedad está en contra de la iglesia, el gobierno está en contra de la iglesia, todo está en contra de todos los cristianos. Y la pregunta, como diría el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Qué van a hacer los cristianos? Aparentemente no hay nada para hacer. Y es ahí, y quiero hermanos en esta noche poner relevancia en esta frase. Es ahí donde esta frase en el texto bíblico de Hechos capítulo 12 toma relevancia. Pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora déjeme decirle, en español ni en inglés no se observa esto, pero la primera palabra que aparece en esta frase, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, la primera palabra que aparece en el griego es la palabra oración. Oración la iglesia hacía sin cesar a Dios por él. Porque el énfasis no está en quién está haciendo algo, sino en la acción que se realiza. ¿Qué están haciendo los hermanos de la iglesia primitiva mientras están esperando la ejecución de Pedro? ¿Qué están haciendo los hermanos de la iglesia primitiva, por decirlo así, en su cuarentena? ¿Qué están haciendo los hermanos de Canutillo mientras están en su cuarentena por el coronavirus? ¿Qué están haciendo? Bueno, están haciendo lo que deberíamos en el nombre del Señor hacer, aun cuando no fuera una circunstancia difícil. Deberíamos estar orando. Esto lo he explicado varias ocasiones, pero en el Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen como orar, pedir, rogar, clamar. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí es una palabra que significa intercambiar deseos. No es una petición en sí misma, sino es el intercambio de deseos entre dos personas. Hermanos, ¿qué deberíamos estar haciendo en tiempos de dificultad? Intercambiando los deseos. ¿Con quién? Por supuesto, con Dios. Esto es lo que está haciendo la iglesia. Es más que pedir. Ellos le están describiendo, compartiendo, diciendo a Dios qué es lo que hay en su corazón. Y sabemos qué es el anhelo de la iglesia. Ellos desean ver a Pedro libre. Y de eso se trata la oración. Ellos están sacando de lo más profundo de su ser lo que desean. Desean paz, desean tranquilidad, desean no ser perseguidos, desean que el líder Pedro sea liberado. Eso es lo que la iglesia está haciendo. Eso es lo que deberíamos estar haciendo siempre. Cuando yo leo una historia como esta, en lo personal a mí me enseña por lo menos 3 lecciones que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Y la primera lección que yo aprendo aquí es que la oración como ese gran recurso que Dios nos ha dado,
Dios nos ha puesto ese recurso para los momentos difíciles. Es cierto, podemos orar en cualquier circunstancia, para comer, cuando nos dormimos, cuando recibimos una bendición. Pero en esta historia lo que observo es que la oración Dios la pone y Dios motiva a la iglesia a orar especialmente para los momentos de mayor incertidumbre. Me encanta esta frase, pero la iglesia, pero la iglesia. Aquí hay un grupo de creyentes que están orando, que están clamando. Ahora, ¿sabe usted cuál es el tono, la característica de esta oración? Pero la iglesia sin cesar oraba. La expresión sin cesar es algo que conocemos nosotros porque da la idea de hacer algo continuamente. Sin embargo, déjeme decirle que el verbo sin cesar, orar sin cesar, describe algo que está hirviendo. Sí, sí, algo como el agua, como cuando usted pone agua en el fuego y a cierta temperatura comienza a hervir y no para de hervir. Eso es lo que está describiendo aquí. Algo que surge desde adentro y está con una convicción profunda por lo que se está haciendo. ¿Sabe usted que esta misma palabra es la que se utiliza en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, que dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, entrañablemente, desde adentro, algo que está con una motivación y una pasión desbordante. Es más que orar siempre. Lo que describe es orar con pasión, con fervor, con ánimo, con ganas. Si vamos a orar en tiempos difíciles, lo menos que podemos hacer es orar con pasión y con ganas, con fervor. Esto que voy a decir usted y yo lo sabemos. Y lo pasamos por alto muchas veces. Pero escuche, las armas de la iglesia no son legales ni humanas, son espirituales. Y en especial por medio de la oración. La oración es el mejor recurso de Dios cuando hay tiempos difíciles. Es tiempo de orar, con ganas. Cuando el dinero, las fuerzas, las influencias, las palabras salen sobrando, ahí es donde aparece la oración con ganas. George Mueller lo dijo así: donde termina el poder del hombre, comienza la fe en Dios. Un escritor dijo esto: el fervor es el alma de la oración. Y es cierto. La Biblia nos muestra algunos ejemplos de fervor cuando alguien busca a Dios. Solo por mencionar algunos, el Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro amparo. El Salmo 119, verso 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová. Hebreos 11:6 lo conocemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Seremos acaso como Jacob, que cuando estaba luchando con el ángel en Peniel en Génesis 32, Jacob le dijo al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré si no me bendices? Estamos hablando de fervor, pasión por la búsqueda de Dios. Eso me hace hacer una pregunta. José, ¿eres apasionado? ¿Tienes fervor en la búsqueda de Dios? ¿Estás perseverando con pasión y con fervor en la búsqueda de Dios en tu tiempo y vida de oración? Es la misma pregunta que usted y yo nos debemos de hacer. No sé qué problemas tengamos en lo particular en este momento y cuánto estemos sufriendo por ellos. Lo cierto es que a nuestro alrededor hay incertidumbre, mucha incertidumbre. Pero una cosa sé: Dios tiene el mejor recurso para estos momentos de dificultad. Y hay algo que usted y yo podemos hacer y podemos hacer en nuestras casas, con nuestra familia y en nuestro tiempo individual. Y es esto: orar. Pero si va a orar,
No lo haga solamente para cumplir un horario, porque no tiene nada que hacer. Hágalo de veras. Hágalo con pasión, con fervor, porque está buscando, está compartiendo el anhelo que hay en su corazón a Dios. Dios quiere escuchar convicción en lo que pedimos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Él. Cuando leo esto, no solamente me enseña que la oración es un recurso de Dios, el gran recurso de Dios para en los momentos de dificultad y que debemos hacerlo con convicción, también me enseña que la oración es el recurso de Dios para la unidad que es cristiana. Me parece increíble lo que dice el texto bíblico, pero la iglesia hacía. La oración era hecha. Algo está siendo hecho por la iglesia. Déjeme explicarle que este verbo hacer significa pasar de un punto a otro punto. Describía una condición a otra condición, un cambio de condición a otra condición. Implicaba movimiento de un punto a otro y eso implica crecimiento de un punto a otro. Esta misma palabra, hacer, es la que se utiliza en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, que Pedro está describiendo que como creyentes ahora debemos de escapar de un punto de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos y pasar a esa nueva condición, naturaleza de vida como cristianos, crecer de un punto a otro punto. Ahora, ¿por qué es importante saber el significado de esta palabra? Porque algo está ocurriendo en esta iglesia primitiva, algo es inusual. No es que esta iglesia no ora, por supuesto que oran, pero el evento de la muerte de Jacobo y el hecho de que Pedro esté en la cárcel esperando su ejecución, les está generando pasar de un punto a otro punto en su vida de oración. Los está llevando a un dinamismo que antes no tenían en su crecimiento espiritual. Los está llevando a un crecimiento que no tenían de un punto a otro punto. Claro que la iglesia oraba, pero las circunstancias a su alrededor les está haciendo experimentar una conexión en oración como iglesia que nunca antes habían experimentado. Esto es extraordinario. Y creo que lo estamos nosotros palpando en nuestra experiencia como cristianos y como iglesia. Si algo podemos encontrar el día de hoy, es un montón de gente compartiendo en redes sociales, en la televisión, por la radio, el periódico, por diferentes medios, algo sobre la oración, buscar a Dios, conectarnos con Dios, ponernos a cuentas con Dios. Pareciera como que ahora ha habido un punto de conexión que antes no existía. Parece que nos estamos moviendo de una condición a otra condición. Escuche lo que voy a decir. Muchas ocasiones, como el caso de Hechos capítulo 12, y lo sabemos por experiencia, muchas ocasiones Dios permite muchas situaciones difíciles en nuestra propia vida o alrededor de nosotros para crear un sentido de búsqueda de Dios. Muchas ocasiones Dios permite muchas situaciones difíciles para crear un sentido de fraternidad entre los miembros de una familia, entre los miembros de una iglesia, entre los miembros de una comunidad y hasta de un país. Aún para eso, la oración sirve, para crear unidad. Estos cristianos, en vez de buscar cada quien su propia seguridad y aislarse, se reúnen a orar. Ahora, esta no es cualquier reunión de oración. Están orando con fervor, con mucha fe, quizá llorando, doliéndose porque Pedro está encarcelado. En lugar de espantarse, en lugar de que cada quien jale por su propio lado y se dispersen, esta circunstancia sirve para unirlos en la fe. Es el mejor momento para demostrar que son hermanos en la fe y que comparten el mismo propósito. ¿Qué mejor circunstancia
que unirse con un mismo propósito de oración. No sé usted, pero en estos días que nos toca vivir estoy convencido de que la iglesia de Jesucristo hoy, que la iglesia de Canutillo hoy, que las familias de nuestra iglesia hoy necesitamos volver a las sendas antiguas. Una de esas antiguas es la oración. Porque usted sabe que cuando las familias oran juntas, Dios bendice a ese hogar. Cuando los matrimonios oran juntos, Dios bendice ese matrimonio. Cuando las familias de la iglesia se reúnen para orar, Dios bendice esa iglesia. Y no olviden esto, como va nuestra vida de oración en la casa, con nuestra familia, así va la vida de oración en la iglesia. Y así va la sociedad. Y así va la vida. La oración es el recurso que Dios pone en nuestras manos para unirnos como cristianos en los momentos de mayor incertidumbre. ¡Qué maravilla! Otra vez. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Ahora, cuando los cristianos oramos, cuando la iglesia se conecta en oración, cuando los creyentes con pasión buscamos a Dios unidos en un mismo propósito, algo ocurre. Algo ocurre. Y entonces lo que vamos a encontrar como una tercera enseñanza para nosotros es esto. La oración es el recurso de Dios para mostrar su gloria, su poder. Este texto es maravilloso y parece que salió de algún cuento de hadas o de ficción, porque la descripción aquí es muy gráfica. Un ángel del Señor se le presenta a Pedro. Una luz resplandece, era de noche, era una celda oscura. Pedro está encadenado a dos soldados, está durmiendo entre dos soldados, dos más hacen guardia en la puerta. No sé si estaba durmiendo tranquilo Pedro, pero quizás sí. Lo cierto es que aparentemente el ángel le tiene que dar un golpe a Pedro para que, despiértate, levántate. Y se levanta y se le caen las cadenas. Los soldados no se despiertan. Y Pedro se levanta y podemos imaginarnos la escena, todo asueñado, ya no tiene las cadenas, quiere caminar. Y el ángel le dice, hey, antes de caminar, ponte los zapatos. Qué bueno es Dios, hasta los detalles más pequeños nos cuida. Cuida nuestra salud. Pedro obedece, se pone los zapatos. El ángel le da una nueva instrucción, envuélvete en tu manto. ¿Por qué? Pedro, hace frío afuera, cuídate. Dios sorprende a Pedro. Y por eso, ante la sorpresa, Pedro no sabe qué hacer. Y el ángel le tiene que dar instrucciones. Todo esto es tan extraordinario que Pedro no sabe si está durmiendo o soñando. Las puertas se abren, la puerta principal de acceso a la calle se abre, nadie se da cuenta. Muy fácil. Más fácil no pudo haber sido. Y entonces en el verso 11 se describe cómo Pedro reacciona. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermano, esto es maravilloso. Dios ha manifestado su poder. Mucha gente orando. Mucha gente con toda pasión y convicción orando al Señor por la liberación de Pedro. Pedro seguramente orando. Y cuando el pueblo ora, Dios manifiesta su poder. Quizá Pedro no se imaginaba qué estaban haciendo en ese momento los hermanos de la iglesia. Deberían estar durmiendo, pero no, están orando por él. Y eso que le está ocurriendo a Pedro es una respuesta de Dios a esas oraciones, aunque ellos, los cristianos que están orando, ni siquiera se han dado cuenta. Entonces es maravilloso. El poder de Dios se manifiesta aun cuando yo que estoy orando ni siquiera me doy cuenta y quizá nunca me entere de lo que ocurrió. Y después de considerar esto, dice el texto bíblico, se fue a casa de María, la madre de Juan, porque quería compartirles lo que había vivido y que ahora era libre.
El texto bíblico nos describe la reacción de los que están reunidos ahí. Rode escucha la voz de Pedro, se queda atónita y cuando por fin va a dar aviso le dice, estás loca, es su ángel, es un fantasma. Pero dice el verso 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal, cállense, cállense, no griten. Les contó cómo el poder de Dios había sido manifestado y cómo por la gracia de Dios había sido sacado de la cárcel. Claro que estos cristianos están orando, porque ellos están convencidos de que la oración fervorosa, con pasión, agrada a Dios, pero no se imaginan qué tan rápido Dios iba a responder. Dios sorprendió a Pedro y Dios sorprendió a estos cristianos, hermanos, y Dios nos sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que oremos con pasión, que oremos perseverantemente, que nos conectemos a Dios en oración como iglesia, como familias. Y un día de esto Dios nos va a sorprender. Porque el poder no es nuestro, es de Dios. Y Él cuando quiera responder lo hará. Y cuando lo haga, cuando suceda, nos vamos a quedar atónitos. Nos vamos a sorprender de lo que Dios es capaz de hacer. Dios es soberano. Él actúa según su voluntad. A Él nada lo sorprende. Nada se le escapa de las manos. Inclusive Dios puede actuar aún sin nosotros, pero lo hace especialmente cuando su pueblo se pone a orar. Un pequeño canto dice que si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Y ejemplos hay muchos. Elías oró, fuego cayó. Si nos ponemos a orar, el poder de Dios se desata. ¡Qué maravilla! Lo digo de esta manera una vez más. Hermanos, Dios nos mete en ciertas circunstancias porque quiere que aprendamos algo. Y una de esas grandes lecciones que debemos aprender en estos tiempos de incertidumbre es esto. Dios nos quiere ver unidos en oración. Dios quiere que crezcamos en nuestra pasión por Él, que nos unamos como un solo cuerpo espiritual, porque Dios quiere utilizar la oración como un vehículo, como un medio para manifestar su poder. Su poder. Termino con una historia de la cual deberíamos aprender todos. Una señora una ocasión llevó a sus hijos a un restaurante. Tenía un hijo pequeño de solo 6 años y el hijo pequeño que le gustaba orar, le dijo, mamá, ¿me das la oportunidad de que yo haga la oración por los alimentos? El niño inclinó su cabeza, cerró sus ojos y dijo, Dios, tú eres bueno, eres grandioso. Gracias por los alimentos. E incluso te agradecería más si mamá al final de la comida nos comprara un helado de postre. Amén. El niño dijo la oración en voz alta, entonces algunas personas que estaban alrededor escucharon esa oración. Una mujer que estaba cerca, sentada, comiendo, dijo en voz alta, eso es lo que está mal en este país. Los niños de hoy ni siquiera saben cómo orar. Le piden a Dios un helado, eso yo nunca lo haría. Cuando el niño escuchó la expresión de esta mujer, el niño comenzó a llorar. Y le preguntó a su madre, mamá, ¿lo hice mal? ¿Será que Dios se enojó conmigo porque le pedí un helado de postre? Mientras la mamá abrazaba al pequeño, un anciano que estaba sentado cerca también de allí se puso de pie, caminó a la mesa donde estaba la mamá con sus hijos y en voz baja le dijo al pequeño, no hiciste mal tu oración, lo hiciste bien. Y el niño dijo, Señor, ¿de veras cree usted que hice bien la oración? Y el Señor dijo, de verdad, hiciste una gran oración. Y el anciano le dijo esto, lástima que esa mujer nunca le pide helado a Dios, porque un poco de helado le caería bien a su alma.
La madre volvió a abrazar a su hijo y momentos después fue y le compró el helado como postre. El pequeño recibió el helado en su mesa, lo miró por un momento y en vez de comérselo como su postre, lo agarró, se puso de pie y fue a la mesa donde estaba aquella mujer. Y con una gran sonrisa le dijo: Señora, aquí esto es para ti, aquí le traigo esto para usted, un helado para usted. Hoy he aprendido esto, el helado a veces es bueno para el alma. ¿Y sabe qué? Mi alma ya está bien. Usted necesita un helado. Este es para usted. Hermanos, cuando escucho una historia de este tipo, aparte de sonreírme, me recuerda una cosa. Todos necesitamos un helado en nuestra vida. Y sabe que el mejor helado es la oración, porque refresca el alma. La oración refrescó el alma de Pedro. La oración refrescó el alma de la iglesia. Hermanos, la oración es el mejor refresco para el alma. Qué maravilla saber que Dios nos ha dado la oración para los momentos difíciles. Nos ha dado la oración para pasar de un punto de nuestra vida espiritual a otro y conectarnos más que nunca con Dios. Y nos ha dado la oración para que, como un helado, podamos saborear el poder de Dios en la circunstancia en que vivimos. ¡Wow! Gracias a Dios por la oración. Yo le invito a que en esta tarde terminemos orando en nuestras casas y le digamos a Dios gracias por su presencia. No le pida nada, solo dele gracias por la bendición que nos da de orar y de buscarlo a Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque aunque estamos cada familia geográficamente separada, cada quien en casa, de forma individual o en grupo, orando, es el mismo Dios que nos une. Es el mismo Espíritu Santo en cada creyente que nos refresque el alma, que nos conecta contigo, Señor. Gracias por la bendición de tu presencia en nuestra vida. En esta noche permítenos que nuestra alma se haya refrescado y que todos los días, Padre, cuando la incertidumbre nos rodee, que nos comamos ese helado, Dios, en tu presencia. Que podamos, Señor, apreciar lo valioso que es la oración. Que podamos disfrutarla, saborearla, pero no solo para nosotros, sino que podamos compartirla con otros más, con mis hijos, la familia, con todos los que están cerca de nosotros. Que nos podamos conectar juntos, saborear este momento y apreciar la búsqueda de tu presencia a cada instante. Que juntos comamos en tu presencia. Ayúdanos como iglesia a crecer en oración, a estar conectados espiritualmente y danos, Señor, la expectativa, la esperanza de que pronto vendrá, porque ya está ocurriendo, tu poder va a ser manifestado. Vendrán tiempos donde la respuesta va a llegar. Mientras tanto, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a buscarte, a seguir conectados y en el tiempo perfecto, responde Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esta maravillosa experiencia de poder orar juntos, de poder orar en familia y de poder orar como iglesia. Y yo sé que alrededor del mundo millones de creyentes están conectados también contigo. Gracias porque refresca nuestra alma. En el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre. Amén. Hermanos, nuestras oraciones, nuestros mejores deseos para todos. Sigamos conectados con el Señor. Un abrazo a la distancia y esperamos pronto, muy pronto, saludarnos en persona. Bendiciones, bendiciones a todos.